Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Continuamos nuestro curso Combinatoria 3 o Teoría de Ramsey. Como siempre vamos a recordar lo que hicimos en el video anterior. Enunciamos el teorema de Van der Waerden, un resultado combinatorio con el mismo sabor del teorema de Schur. Vimos una versión relacionada con sistemas dinámicos, la versión dinámica del teorema de Van der Waerden, que denotamos de esta manera. Lo llamamos VDW-DIN. Habíamos llamado VDW al enunciado que se conoce como teorema de Van der Waerden. Vimos una versión afín, VDW-AF, y vimos en aquel video que esas tres versiones del teorema de Van der Waerden son equivalentes. También enunciamos una versión finitista, pero no hicimos la demostración. Tampoco demostramos el teorema de Van der Waerden como tal. Solamente mencionamos que lo que suele hacerse para demostrar el teorema de Van der Waerden es enunciar y demostrar una versión multidimensional, con sus correspondientes versiones multidimensionales, dinámica y afín, y las equivalencias. Y teniendo esa demostración, se tiene el teorema de Van der Waerden como consecuencia. Luego se puede utilizar el teorema de Van der Waerden para demostrar el teorema de Schur. Recuerda que el teorema de Schur no lo hemos demostrado aún. Las versiones multidimensionales del teorema de Van der Waerden vamos a verlas en un video posterior. En el video de hoy lo que quiero mostrarte es otra herramienta conjuntista que también utilizamos para demostrar resultados tipo teorema de Ramsey, teoremas sobre particiones. Recuerda que el teorema de Ramsey, por ejemplo, tienes n a la corcheta infinito partido en dos pedazos o en una cantidad finita de pedazos, y lo que se demuestra es que una de esas partes es grande en el sentido de que contiene todos los subconjuntos de tamaño 2, ¿no? Estamos partiendo n a la corchete k, digamos, para un k fijo. Lo partimos en dos pedazos, por ejemplo, o en tres o en cuatro, y una de esas partes contiene todos los subconjuntos de tamaño k, si es k lo que estamos haciendo, o de tamaño 2, si es 2, etcétera, en esa parte. Entonces vamos a hablar de ese concepto o esa idea de conjuntos grandes. Por ejemplo, hay un contexto común en el que se utiliza esa noción de conjunto grande. Por ejemplo, en un espacio topológico, si tienes una sucesión, digamos xn, y esa sucesión converge a un punto x, digamos que este es el punto x, eso significa que para cada vecindad que contenga a x, b, digamos, para cada vecindad de x, todos los términos de la sucesión, excepto una cantidad finita de ellos, están en esa vecindad. Es decir, para cada vecindad, ahí dentro están todos los términos de la sucesión, excepto una cantidad finita. Los puntos rojos quedan fuera de la vecindad. Si yo tomo otra vecindad, quizá fuera de esa vecindad se quedan fuera unos cuantos puntos. Lo que es cierto es que los puntos que se quedan fuera de la vecindad forman una cantidad finita. Así que lo podemos decir de esta forma: para cada vecindad, v de x, el conjunto de los n's para los cuales el término xn está en esa vecindad, ese conjunto es grande en el sentido de que
los que están fuera, es decir, n menos ese conjunto, solo es una cantidad finita. Esto es para todo B. B es una vecindad. Un entorno que contenga al punto límite. Para todo entorno que contenga el punto límite, el conjunto de los términos que no está dentro de esa vecindad es finito. Entonces una noción de conjunto grande en el conjunto de los números naturales, una noción de conjunto grande puede ser esa. Un conjunto, tú vas a decir que es grande si su complemento es finito. Entonces, en un contexto general, vamos a fijar un conjunto S, un conjunto, y vamos a, para lo que nos interesa en este momento, nos interesa que sea infinito, para definir lo que se conoce como la familia de Fréchet. Fréchet, este matemático francés que hizo aportes a la topología. También aparece en probabilidades y estadística, pero aquí nos interesan sus resultados topológicos. La familia de Fréchet del conjunto S está formada por aquellos subconjuntos de S cuyo complemento es un conjunto finito. Entonces, estos conjuntos que forman esta familia se pueden considerar conjuntos que son grandes. El complemento es finito. Es un conjunto grande, un conjunto dentro de un conjunto S que es infinito, aquellos conjuntos cuyo complemento es finito. Ok. Muy bien. ¿Qué características tiene esta familia? Fíjate que dentro del conjunto S, el mismo conjunto S debe considerarse como un conjunto grande, es decir, S está en esa familia. En la familia de los conjuntos que son grandes en S, evidentemente que S tiene que considerarse grande. Efectivamente, S es un subconjunto de sí mismo, cuyo complemento, que es el vacío, es finito. Así que S está en la familia de Fréchet asociada al mismo S. Si tú tienes un miembro de esa familia, un conjunto cuyo complemento es infinito, ¿qué pasa si ese conjunto está contenido en otro conjunto, digamos B? Bueno, si este conjunto tiene complemento finito y él está dentro de B, el complemento de B es más pequeño que el complemento de A. Por lo tanto, si el complemento de A es finito, el complemento de B también. Es decir, si A es grande y está contenido dentro de B, entonces B también es grande. B también es un miembro de la familia de Fréchet de S. Otra característica interesante es que si tienes dos miembros de la familia, es decir, dos conjuntos que son grandes, su intersección también es un conjunto grande. ¿Cuál es el complemento de la intersección de A con B? Es la unión del complemento de A y el complemento de B. El complemento de A es finito, el complemento de B es finito, así que la unión de esos dos complementos es un conjunto finito. Así que la intersección de conjuntos grandes es un conjunto grande. Intersección finita, ¿no? Fíjate que el hecho de que la intersección de dos miembros de la familia resulte un miembro de la familia implica que la intersección de una cantidad finita de miembros de la familia es un miembro de la familia. Así que esta familia es cerrada por intersecciones finitas, es cerrada por superconjuntos, y el conjunto como tal, el contexto, el universo en el que estamos trabajando, es un miembro de la familia. Estas tres características, tú haces abstracción y defines lo que se conoce como un filtro. O sea, dado el conjunto S, un conjunto no vacío,
y una colección, vamos a llamarla F, una colección de subconjuntos de S, es decir, un subconjunto de el conjunto de partes de S. Vamos a suponer que esa familia de conjuntos satisface las condiciones que dijimos. S está en la familia. 2. Si A está en la familia y B contiene a A, entonces B también es un miembro de esa familia. Un conjunto grande está metido dentro de otro conjunto, ese otro conjunto también es grande. Número 3, y tienes dos conjuntos grandes, es decir, A pertenece a F y B pertenece a F, entonces la intersección B pertenece a F, entonces la intersección también es un miembro de esa familia F. Entonces, una familia que tiene estas tres características, decimos que es un filtro. F así, decimos que F es un filtro. Este es un concepto topológico que está ligado a la convergencia. El filtro sobre, en este caso como estamos fijando el conjunto S, sería S. Nos van a interesar en este video en particular los filtros sobre el conjunto de los números naturales. Pero hay conceptos que vamos a definir en general para filtros sobre cualquier conjunto. Fíjate que, bueno, hay un ejemplo que es el ejemplo trivial. Si F es el conjunto de partes de S, o sea, todo partes de S, esto se llama el filtro trivial. Filtro trivial. Es decir, la familia de todos los subconjuntos de S. Evidentemente que S está en F, dado un conjunto de F y un conjunto que lo contiene, eso también sigue siendo un subconjunto. Y si tienes dos subconjuntos de S, la intersección de ellos, aunque sea vacía, sigue siendo un elemento de F. O sea, un elemento de partes de S. Ese es un filtro, trivialmente, y ese es el filtro trivial. Contiene a todos los subconjuntos de S. Se llama el filtro trivial. Un filtro más interesante es si tú fijas un subconjunto de S no vacío para que sea interesante. Fija un subconjunto de S y define F sub A como la colección de todos los subconjuntos de S que contienen al conjunto A. Serían todos los B que contienen a el conjunto A. Eso es un filtro. Evidentemente que S contiene a A, porque eso es lo que estamos suponiendo. Si un conjunto B contiene a A, cualquier conjunto C que contenga a B también contiene a A, así que eso da el número 2. Y el número 3, si A y B ambos contienen, perdón, si B y C ambos contienen a A, entonces la intersección contiene a A. Así que eso es un filtro, se llama el filtro generado por A. Se llama filtro generado por el conjunto A. En el caso particular, en el conjunto A tiene un único elemento, digamos que es de esta forma, entonces vamos a denotar el filtro generado por A con la letra A solamente, sin las llaves, ¿no? F sub A. Y este tiene una característica bien interesante. Fíjate que dado cualquier conjunto X, tú puedes preguntarte, bueno, ¿será que A es un elemento de X o no es un elemento de X? Bueno, si A es un elemento de X, entonces
A no es un elemento del complemento de X, obvio, ¿no? Pero fíjate que A sea un elemento de X quiere decir que X está en el filtro generado por A, y que A no sea un elemento de el complemento de X quiere decir que el complemento de X no es un miembro del filtro. X está en f de A si solo si su complemento no está en f de A, y viceversa. X no está en f de A si solo si su complemento está en f de A. Tiene esa característica este filtro. Los filtros de esta forma se llaman filtros principales. Esto es un filtro principal. Y esta característica, visto en general, dice que esto es un ultrafiltro. ¿Qué es un ultrafiltro? Bueno, si F es un filtro, digamos que F es un filtro sobre un conjunto S, si satisface lo siguiente para todo X contenido en S, vale esto: X está en F si solo si el complemento de X no está en F. Si vale esto y esto vale, entonces uno dice que F es un ultrafiltro. Ultrafiltro. Los ultrafiltros son una familia muy particular de filtros que se estudia muchísimo, son muy útiles. Y bueno, tenemos como ejemplos los que son de esta forma, los que son principales. Los que son de esta manera tienen esta característica, tienen esta característica, o sea, son ultrafiltros. Se llaman ultrafiltros principales. Por supuesto, es natural preguntarse si existen ultrafiltros que no sean principales. ¿Existen ultrafiltros que no sean principales? Bueno, antes de dar respuesta a esa pregunta, vamos a plantear algunos hechos sobre ultrafiltros que pueden quedar como ejercicio si quieren, ¿no? Es decir, son cosas sencillas de demostrar y te van a ayudar a practicar el concepto. Vamos a fijar un ultrafiltro sobre un conjunto, digamos, S. U es un ultrafiltro sobre un conjunto S. Y vamos a plantear el siguiente enunciado. Vamos a suponer que tienes X1, X2, etcétera, una cantidad finita de subconjuntos del conjunto S, y que tiene las siguientes características, tales: cuando tú unes esos conjuntos XJ, J va desde 1 hasta N, eso resulta un elemento del ultrafiltro. Supongamos eso. Si eso ocurre y 2 a 2, cuando los intersectas, el resultado no es un elemento del ultrafiltro. Y distinto de J implica X. Estoy usando la X mayúscula, ¿verdad? Entonces voy a poner la X mayúscula. XY intersectado con XJ no está en el ultrafiltro. Entonces tenemos una cantidad n de subconjuntos de S, tales que cuando los unes el resultado te da un elemento del ultrafiltro. Y si los intersectas 2 a 2, eso no es elemento del ultrafiltro. Entonces, alguno de ellos tiene que ser un elemento del ultrafiltro, y solamente uno de ellos. Voy a poner 1 y solo uno de los XK
es un elemento del ultrafiltro. ¿Qué te parece? Es una característica bien interesante que tienen los ultrafiltros. Segunda parte de este ejercicio, bueno, de este hecho. Si tienes un miembro del ultrafiltro, digamos X, que tiene más de un elemento, digamos X tiene dos elementos o más, entonces hay un subconjunto propio, existe Y contenido en X propiamente, un Y contenido en X pero no es X, y Y está en el ultrafiltro, tal que Y es un elemento del ultrafiltro. Tienes un conjunto que tiene más de dos elementos, o sea, dos elementos o más, perdón, entonces hay un subconjunto propio de X que está en el ultrafiltro. Y letra C, vamos a poner letra C. Si tienes un ultrafiltro y resulta que ese ultrafiltro tiene un miembro que es finito, entonces ese ultrafiltro es principal. Si existe un F en U, o sea, si U tiene un miembro, o sea, la familia U tiene un miembro F que es finito, entonces U es principal. Esto es importante y lo vamos a leer al revés, el contrarrecíproco de esto. Si U es un filtro, no un ultrafiltro, no principal, entonces todos sus miembros son conjuntos infinitos. De esa forma va a ser muy útil ese resultado. Entonces esto lo puedes hacer como ejercicio. Otra parte también que es importante es, supongamos que tienes F, un filtro sobre un conjunto S. F es ultrafiltro, sí y solo sí. Ultrafiltro, sí y solo sí es maximal. Maximal con respecto a la propiedad de ser filtro. Sí y solo sí F es filtro maximal. Es decir, no está contenido en ningún otro filtro que no sea el trivial. No está contenido en ningún filtro no trivial. Entonces, todo filtro que sea un ultrafiltro es maximal. Y todo filtro que sea maximal es un ultrafiltro. Es una caracterización bien importante de los ultrafiltros. Entonces, volviendo a la pregunta de si existen o no existen ultrafiltros no principales, vamos a, como ya tenemos la caracterización de que una familia es un ultrafiltro, un filtro es un ultrafiltro, si solo si es maximal, entonces vamos a utilizar el axioma de elección. Partimos de, vamos a hacerlo en n, ¿no? El conjunto de los números naturales. En el conjunto de los números naturales y toma la familia de Frechet, el filtro de Frechet de n del conjunto de los números naturales. Con el axioma de elección tú puedes obtener un filtro que contiene a este filtro de Frechet y es maximal con el axioma de elección. El axioma de elección implica que existe un ultrafiltro que contiene al filtro de Frechet. O sea, existe un filtro maximal no trivial que contiene al filtro de Frechet. Ahora fíjate que el hecho de que contenga al filtro de Frechet implica que es no principal. ¿Por qué? Bueno, si U contiene a un conjunto unitario como este, o sea, si tienes un conjunto unitario que pertenece a U, fíjate lo que sucede. Recuerda que como U contiene al filtro de Frechet, el complemento, o sea, n quitándole a, esto es un elemento del filtro de Frechet, pero como el filtro de Frechet está contenido en U, esto sería un elemento de U. Entonces tengo este conjunto y su complemento en U, entonces no puede ser. O sea,
este está, así que este no puede estar, porque es un ultrafiltro. Significa que el ultrafiltro no puede ser principal. Entonces, el axioma de elección garantiza la existencia de ultrafiltros no principales sobre el conjunto de los números naturales. Esto se puede hacer en cualquier conjunto infinito, ¿no?, en el que tú puedas definir el filtro de Fréchet. Así que con el axioma de elección tenemos que existen ultrafiltros no principales. Muy bien, entonces vamos a hacer una definición de una operación sobre ultrafiltros que nos va a permitir hacer una construcción para demostrar el teorema de Ramsey utilizando ultrafiltros no principales. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a partir de U, un ultrafiltro no principal sobre el conjunto de los números naturales, ¿no? Lo mismo que con el axioma de elección se garantiza que existen. Así que fijemos un ultrafiltro no principal sobre n. Vamos a definir lo que vamos a llamar U al cuadrado. Una operación con ultrafiltros, o el ultrafiltro U operado con el mismo ultrafiltro U. Y de la siguiente manera. Lo que vamos a obtener es que si U es un ultrafiltro no principal sobre n, entonces U cuadrado va a ser un ultrafiltro no principal sobre n a la corchete 2. Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. X va a ser un miembro de esta familia si y solo si ocurre lo siguiente. Recuerda, pares. Vamos a tomar pares de la forma nm. Yo quiero que esto esté en el conjunto X. Recuerda que X es un subconjunto de n a la corchete 2. Quiero que esto esté en X. Y entonces, recuerda que estamos hablando de conjuntos grandes. Yo quiero que el conjunto de los M, con un n fijo, el conjunto de los M para los cuales la pareja nm está en X, quiero que ese conjunto sea grande. Es decir, que ese conjunto esté en el ultrafiltro U. Y bueno, eso es con el n fijo. Bueno, yo quiero que el conjunto de los n para los cuales esto ocurre también sea un conjunto grande. Es decir, quiero que esto esté en U. De esta manera se define el cuadrado de un ultrafiltro. Sería el conjunto de pares nm, yo quiero que eso esté en X para una cantidad de m, o sea, para un conjunto grande de números m. O sea, quiero que el conjunto de los m para los cuales esto ocurre sea grande, o sea, que pertenezca a U. Y eso, quiero que eso valga para un conjunto grande también de n's. O sea, el conjunto de los n's para los cuales esto ocurre sea un conjunto grande, o sea, que esto esté en U. A veces, para ahorrar en notación, a esto de acá, a este conjunto de aquí, se le denota como X sub n. Con el n aquí fijo, fíjate que en esta llave, en este conjunto que está definido aquí, el n está fijo. El que varía es m. El conjunto de los m para los cuales este par está en X se denota como xn. Se le llama la sección enésima de X, ¿no? Pero que no vamos a utilizar tantas palabras para estas cosas, ¿no? Vamos a decir simplemente X sub n. Entonces esto se puede escribir de una forma más económica, digamos, el conjunto de los n's para los cuales X sub n está en U, ese conjunto está en U. Esto es lo que significa que X esté en U cuadrado. Esto define a los miembros de U cuadrado. U cuadrado es una familia de subconjuntos de n a la corchete 2. O sea, esta definición se puede hacer no solamente para pares, sino que lo puedes hacer en n a la corchete 3, por ejemplo. O sea, hacer lo mismo. Yo quiero definir qué es U, el ultrafiltro, U a la 3. ¿Qué quiere decir eso? O sea, X es un miembro de U a la 3, significaría, ¿qué cosa? Bueno, ahora no van a ser pares, sino
NMT, conjuntos de la forma NMT. Yo quiero que eso esté en el conjunto X para un conjunto grande de T's. O sea, el conjunto de los T para los cuales esto ocurre es un conjunto grande. Eso tiene que estar en U. Y el conjunto de los M para los cuales esto ocurre, el conjunto de los M para los cuales esto ocurre, también es un conjunto grande. Quiero que eso esté en U. Y el conjunto de los N's para los cuales eso ocurre, yo quiero que sea grande. Quiero que eso esté en U. Vamos a trasladar esto un poco para acá. ¿Ok? Que X esté en U a la 3 significa esto. Resumiendo esto, recuerda que esto, bueno, con el N aquí fijo, puedes ponerlo XN, así, que XN esté en X. Bueno, aquí N, bueno, aquí hay que jugar un poco más con la notación, entonces mejor no inventemos y dejémoslo así. Y esto lo puedes seguir haciendo hasta definir lo que significa que X esté en U a la K para un K fijo. Va a ser una cosa como esta. Significa el conjunto de los NK, tal que el conjunto de los NK-1, tal que el conjunto de los NK-2, etc. Tal que el conjunto de los N1, tal que los conjuntos 1, N1, N2 hasta NK esté en X. Ese conjunto, cierro llaves, voy a ponerlo así. Este conjunto está en U, cierro llaves, está en U, cierro llave, etcétera, cierro llave hasta está en U. Eso es que X esté en U a la K. Conjunto de los NK, tal que el conjunto de los NK-1, tal que el conjunto de los NK-2, tal que, etcétera, y aquí dentro va a quedar hasta que llegue aquí a N1, y entonces tal que el conjunto de tamaño K, de la forma N1, N2 hasta NK, esté en X, cierro llaves, esté en U, cierro llaves, esté en U, cierro llaves, esté en U, etc. Esta es la definición. El hecho es que esto es un teorema, un resultado, que si U es ultrafiltro no principal sobre N, entonces U a la 2 es ultrafiltro no principal sobre N a la corchete 2. Y también vale para acá, pero a mí me va a interesar solamente hasta aquí. Con esto es suficiente. Y la demostración no es difícil. Lo que hay que estar pendiente para no perderse en las definiciones. Si U es un ultrafiltro no principal sobre N, entonces U al cuadrado es un ultrafiltro no principal sobre N a la corchete 2. Eso vamos a utilizarlo para demostrar nuestro teorema de Ramsey para pares. Y vamos a hacerlo para coloraciones usando dos colores. Ya sabemos que si vale para dos colores, vale para más. Entonces vamos a partir de nuestra hipótesis del teorema de Ramsey. Digamos que tenemos N a la corchete 2 y está partido en dos pedazos, un pedazo X y un pedazo Y. Esta es una partición, voy a llamarla alfa para luego referirme a ella de esa forma. Voy a fijar U, un ultrafiltro no principal sobre N. Entonces ya sabemos que U cuadrado es un ultrafiltro no principal sobre N a la corchete 2. Eso quiere decir que con este X, yo agarro este X y Y es su complemento. U cuadrado es un ultrafiltro, por lo tanto OX o su complemento, es decir, OX o Y, están en U cuadrado. Vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que X está en U cuadrado. Vamos a suponer que X está en U cuadrado. Muy bien.
¿Qué pasa entonces? Esto quiere decir, ya sabes, que vamos a llamar a este conjunto, el conjunto de los n para los cuales x sub n, como lo definimos hace rato, el conjunto de los n para los cuales xn está en U, ese conjunto está en U. ¿Ok? Bueno, elige un elemento en... Bueno, como es un ultrafiltro, es no vacío, digamos, ¿no? Agarra el mínimo de A. Podemos partir del mínimo de A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar x sub n0. ¿Qué pasa si tú haces x sub n0? X sub n0, como n0 está en A, x sub n0 está en U. Y A también está en U. Así que si tú intersectas esto con A, como U es un ultrafiltro, entonces es un filtro, así que esta intersección está en U. Y como es no principal, es infinito. Quiere decir que yo puedo elegir por encima de n0 un n1 que esté en A, que esté en x sub n0 y que esté por encima de n1. De n0, perdón, n0. O sea, este conjunto es infinito. Es infinito porque U es un ultrafiltro no principal. Los ultrafiltros no principales no contienen conjuntos finitos. Así que este conjunto es infinito, así que por encima de n0 yo puedo agarrar un elemento allí. La intersección está en U porque cada uno de ellos está en U y U es un filtro. Fíjate que todo esto encaja perfectamente en lo que queremos hacer, ¿no? Muy bien, voy a hacer un paso más. Tengo ya n1 aquí. De hecho, puedo decir que n1 sea el mínimo de aquí, ¿no? Bueno, eso no importa. Elige un n1 acá, que esté en A, que esté en x sub n0 y que esté por encima de n0, o sea, mayor que n0. Ahora voy a agarrar x sub n1 en A intersectado con xn0 intersectado con xn1. Recuerda, xn1 está, como n1 está en A y está en xn0, xn1 está en el ultrafiltro. Esto está en el ultrafiltro, esto está en el ultrafiltro, esto está en el ultrafiltro, la intersección está en el ultrafiltro. Como el ultrafiltro es no principal, esto es infinito, puedes elegir n2 en esa intersección, en A intersectado con xn0 intersectado con xn1 por encima de n1. Puedes tomarlo por encima de n1 porque ese conjunto es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque U es no principal. Los ultrafiltros no principales no tienen allí miembros que sean finitos. Ok, tú puedes continuar y vamos a suponer que tienes ya definido n0 menor que n1, menor que n2, etcétera, hasta, digamos, nj. Vamos a poner j. Yo llamé j, no sé si llamé j. Quiero mantener la misma notación para no enredarme. Sí, digamos que lo tengo hasta nj. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar, supongamos que esto ya definidos, ¿no? Ya definidos como en la construcción anterior. Voy a hacer paso inductivo, digamos. Voy a agarrar A intersectado con la intersección de los x sub n y igual 1 hasta j, o y igual 0 hasta j. Estoy empezando desde 0, igual 0 hasta j. Esta intersección está en U, esto está en U, esto está en U, etcétera. Otra vez el mismo argumento, ¿no? U es un ultrafiltro no principal, así que esto es infinito, así que elige n. Esto va hasta j, entonces nj más 1 en esa intersección, en A intersectado con la intersección de i igual 0 hasta j de x sub ni
por encima de NJ. Con eso tengo definido inductivamente el conjunto H que voy a llamar, bueno, el conjunto que voy a llamar HCA, y que está formado por N0, N1, N2, etc. Este conjunto que es infinito, este conjunto H es homogéneo para alfa. Vamos a ver. H es homogéneo para alfa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo agarro NI, NJ, o sea, un par, NI y NJ, par de elementos que están en H? NI y NJ. Bueno, puedo suponer decir pérdida de generalidad I menor que J, por ejemplo. NI y NJ con I menor que J por construcción, entonces, ¿qué tengo? A. Bueno, A no hace falta A aquí. Con I menor que J, que tengo a NJ, por la forma como lo estoy escribiendo así, estoy poniendo el mayor de último, ¿no? Bueno, de último no, esto no lo voy a poner así todavía. Yo agarro NI, NJ, como que tengo NI y tengo NJ, y tengo I menor que J, para que sea consistente con la forma como escribí aquí la construcción. Aquí estoy poniendo sí, N0, N1, etcétera. A medida que crezco así en la construcción voy a escribirlo al revés, el par. Yo tengo NJ está en X sub NI. Si este es más pequeño que este, el NJ está dentro del X sub NI. Pero si es que está en X sub NI, por definición, eso quiere decir que el par, cuando yo pongo NJ y pongo NI, este par está en X. Tengo NI y tengo NJ. Si I es menor que J, entonces por construcción NJ está en XNI. Bueno, pero que NJ está en XNI quiere decir que cuando yo forme pareja el NJ con el NI de esta forma, eso es un elemento que está en X. O sea que cualquier pareja de elementos de H, esto está en H, está en la misma parte, en la parte X. O sea que H es homogéneo para la partición alfa. Eso demuestra el teorema de Ramsey. Así que la existencia de ultrafiltros no principales garantiza el teorema de Ramsey. Muy bien. Ok. Tenemos una demostración distinta a la que habíamos hecho al principio del teorema de Ramsey. Entonces, bueno, eso es lo que son ultrafiltros. Vamos a ver en el siguiente video que utilizando ultrafiltros y conceptos prestados de la dinámica topológica, vamos a hablar de un espacio topológico en el que hay una estructura de semigrupo, un semigrupo topológico en el que están los ultrafiltros y los ultrafiltros sobre N, y allí existencia de objetos que son idempotentes con respecto a cierta operación nos va a permitir demostrar teoremas tipo Ramsey. En particular vamos a demostrar un teorema que se debe a Hinman, que es sobre sumas finitas o sobre uniones finitas, ¿no? También. Bueno, para sumas finitas creo que es el que vamos a hacer. Y bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.